en esta serie de vídeos vamos a repasar cómo funcionan los principios básicos de funcionamiento de un computador. Veremos cómo se organiza y cómo se ejecutan los programas, y lo haremos a través de un modelo muy simplificado, extremadamente simple, que llamamos la máquina sencilla. Veremos sus elementos y cómo funciona, y acabaremos viendo pues un simulador que nos permitirá hacer ejercicios y consolidar los conocimientos. Bien, estos son los elementos típicos de un computador. Tenemos por un lado la CPU, unidad central de proceso, o simplemente procesador, que es el cerebro del computador. Y por otro lado tenemos la memoria, donde está almacenada la información clave. Y luego tenemos dispositivos periféricos, como puede ser el disco duro, o la pantalla, o el teclado, o el ratón, o la impresora, y otros muchos, como podría ser, por ejemplo, un escáner o un lector de tarjetas. Son cada vez más diversos los periféricos. Y todo esto está conectado entre sí, todos estos elementos están conectados entre sí a través de un bus que permite, por ejemplo, pues a la CPU acceder a los datos que hay en memoria o escribir cosas en la pantalla. Estos son los elementos básicos de un computador. Estos elementos se empaquetan en diferentes formatos. Por ejemplo, en un portátil encontraremos en la CPU, naturalmente, la memoria también, la pantalla y el teclado, todo integrado en el mismo dispositivo, incluso pues un disco duro con una cierta capacidad. Pero el ratón y la impresora pues tendremos que conectarlos al portátil, porque son dispositivos externos. En el caso de un computador de una torre, de un computador de sobremesa, la torre, si consideramos solo la torre, pues ahí que tenemos naturalmente la CPU, la memoria y el disco duro, que normalmente está aquí dentro. Pero también en este caso el teclado, el ratón, la impresora son externos, e incluso la pantalla en este formato. Y en el caso del Arduino, que vamos a utilizar en esta asignatura, pues aquí tenemos el procesador, la placa del Arduino, tenemos el procesador que incluye la memoria, y luego ya todo lo demás que tiene son conectores, podríamos decir que son elementos del bus en un formato un poco extraño para ir conectando cosas externas. Por ejemplo, le podemos conectar un sencillo teclado o displays. No tiene mucho sentido conectarle un disco duro para la utilidad del Arduino. En fin, es un formato un poco especial, pero también tenemos los elementos básicos, que son la CPU, la memoria y las conexiones del bus en un formato un poco raro. Pero siempre es lo mismo. Bien, ¿cuál es el principio básico de funcionamiento? Pues en la memoria tenemos las instrucciones del programa que queremos ejecutar, instrucción 1, 2, 3, y también tenemos los datos 1, 2, 3. La CPU, el procesador, sabe en todo momento cuál es la siguiente instrucción que tiene que ejecutar. El procesador lo que va a hacer es toda la vida ir ejecutando una a una las instrucciones de nuestro programa. Él sabe dónde está la primera y la siguiente, etcétera. Entonces lo que va a hacer es leer de memoria la siguiente instrucción, en este caso la 1, lee de memoria la instrucción, viaja por el bus hasta la CPU. En la instrucción tenemos información de qué es lo que hay que hacer y cuáles son los datos que están implicados en esa operación. Vamos a suponer que esa instrucción requiere el dato 1, pues entonces la CPU leerá el dato 1 y se lo traerá a la CPU. Quizá necesite el dato 2, lo leerá de memoria, realizará la operación, que podría ser, por ejemplo, una suma del dato 1 con el dato 2, y dejará el resultado, por ejemplo, aquí en el dato 3, que sería el resultado de la operación. Y nos vamos a por la siguiente instrucción, que puede ser otra suma, una resta o cualquier otra cosa. Y así, de manera infinita, la CPU es lo que va haciendo, ejecutar la siguiente instrucción, que le implicará lecturas de memoria y escrituras de memoria, aunque también puede ocurrir que algún dato, en vez de leerlo de memoria, lo lea del teclado, o algún dato, en lugar de escribirlo en memoria, lo escriba en la pantalla. Pero la idea básica es que el programa está aquí en memoria, esta secuencia de instrucciones es el programa,
los datos también están en memoria y la CPU sabe en todo momento dónde está la siguiente instrucción, la lee, la decodifica, eso se llama decodificar la instrucción, es decir, averiguar qué operación es y qué datos necesita, y realiza la tarea y luego se va por la siguiente instrucción. Ese es el principio básico de funcionamiento. La memoria, que podemos imaginar que la memoria que tenemos aquí es como un casillero de casillas que en realidad llamamos posiciones. En este caso tenemos la posición 0, la 1, en algún sitio está la 45 y así en casillero. Y en cada casilla, cada cajita, tenemos una tira de bits. Bits, es decir, o ceros y unos. En este caso son 8 bits, es lo típico, 8 bits. A una agrupación de 8 bits se le llama un byte. Pues en la posición 0 tenemos este byte, en la posición 1 tenemos este byte y así. En todas las posiciones de memoria hay un byte, es decir, una tira de 8 ceros y unos. Las dos operaciones que puede hacer una memoria es una lectura, para lo cual le tengo que indicar cuál es la dirección de la memoria que quiero leer, pues o puede ser la 0, la 1, la 45, la que sea. En este caso es la dirección 45 y le voy a indicar que lo que quiero es una operación de lectura. Para eso necesito aquí un bit que me diga o 0 lectura o 1 escritura, que lo vamos a ver después. Voy a hacer una lectura. Por tanto, le entrego la dirección que quiero leer, la 45, le digo que quiero hacer una lectura y la memoria me responde con el contenido, el byte que está almacenado en la posición 45. Por aquí sale. Y entonces ya hemos visto que estos son conexiones al bus, pues ya hemos visto que ese byte viaja por el bus hasta la CPU, donde hará con él lo que tenga que hacer. Ese byte podría ser perfectamente un dato, el dato 1, pero también podría ser la instrucción 1. No sabemos lo que es, depende de cómo esté codificada la información en ese computador, eso lo veremos después. Es una lectura y una escritura, pues es muy parecido. Le indico qué dirección, la dirección de la posición en la que quiero escribir, que es la posición 46. Le indico el dato que quiero escribir en esa posición, es decir, el byte ahora te lo proporciono yo para que lo escribas en esa posición. Y te indico que la operación es una escritura, por eso te pongo aquí un 1. Entonces ese byte se escribe en la posición 46, por eso lo pongo en rojo para dejar claro que ahí ha habido un cambio en el contenido de la posición 46, que había lo que fuera, no sé, lo que hubiera, ahora ya se perdió porque lo que hay ahora es este byte. Lectura y escritura, esas son las dos operaciones que se pueden hacer con la memoria. La memoria pues tiene un tamaño, es decir, un número de posiciones, 0, 1 hasta las que sean. En el caso de que haya 1024 posiciones, diremos que cada una de un byte, que es lo típico, diremos que la memoria tiene un kilobyte o un kilobyte, 1024 posiciones. Si la memoria tiene 1024 kilobytes, fijaros que ya escribo kbyte para abreviar. Normalmente no se escribe kilobyte, se escribe kbyte, pero en realidad la palabra es kilobyte. Muy bien, pues 1024 kilobytes, el tamaño entonces nos referimos a ese tamaño como un megabyte, un millón de bytes, aunque no es exactamente un millón, es 1024 por 1024. 1024 megabytes da lugar a un gigabyte y 1024 gigabytes da lugar a un terabyte, que ya empieza a ser una cantidad de datos muy grande. Y 1024 terabytes da lugar os propongo que averigüéis cómo se le llama a ese volumen de información, 1024 terabytes. Y como cada vez las memorias son más grandes o la capacidad de almacenamiento de los ordenadores es cada vez más grande, pues ya podéis suponer que ya están inventadas las palabras para los siguientes volúmenes. Aquí averiguad, esta es la pregunta número 1 y lo comentaremos en clase, cómo se llama ese volumen de 1024 terabytes y cómo se llamará el volumen 1024 o lo que sea y 1024 lo que sea, a ver hasta dónde, si averiguáis hasta dónde se ha inventado ya las palabras. En el caso de dispositivos típicos como mi portátil, el portátil en el que estoy grabando esta presentación, pues tiene 16 GB de memoria
Un ordenador de sobremesa suele tener algo más, pero no mucho más. Mi ordenador de sobremesa tiene 32 GB, no es mucho más que mi portátil. Las memorias cada vez ocupan menos y por tanto los portátiles ya pues, empiezan a ser pueden ser competitivos respecto a una torre de sobremesa por lo que respecta a la capacidad de memoria. El Arduino es un poco especial. El Arduino tiene poca memoria, del orden de los kbytes. ¿Por qué? Pues porque no necesita grandes dosis de memoria, porque los programas van a ser muy simples. Y ya veréis que se distinguen diferentes tipos de memoria. No es lo mismo la memoria SRAM que la EEPROM, que la flash. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué diferencias hay entre estos tipos de memoria? Conviene que lo miréis y ahí os lo comentaremos en clase.